Llegó el final de Excel. ¿Ustedes lo pueden creer? Pues así como tú no lo crees, pues yo tampoco lo creo, campeón y campeona. Y en este video les voy a compartir un envío que realicé con formación tecnológica, donde vamos a aprender cómo construir un dashboard con Power BI. Sí, campeón y campeona, porque si manejas Excel y también Power BI, que son herramientas complementarias, vas a ser imparable. Por eso considera en suscribirte a este canal, donde vamos a aprender las dos herramientas. Así que comencemos. Que algo que les quiero dejar es que uno siempre debe dar un valor agregado, Jimmy, a lo que uno hace en todo en la vida. Nunca nos debemos de quedarnos con lo que hoy sabemos. Cuando nos creemos expertos en algo, el ego empieza a nublarnos y empieza a jugarnos una mala pasada, campeones y campeonas. La invitación es que siempre demos un valor agregado a lo que hacemos. Jamás, pero jamás, campeón y campeona, te creas un experto en algo. No, considérate un aprendiz, porque cuando tú tomas ese rol de aprendiz, siempre vas a tener la necesidad de aprender cosas nuevas. Y yo te puedo garantizar, campeón y campeona, que cuando tú todos los días aprendes cosas nuevas, los resultados, tarde que temprano, van a llegar. En la vida somos hormiguitas, así, pum, 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 pum. Y siempre va a haber una hormiguita que salta, que salta, que salta, que salta. Y por lo general esa hormiguita se nota sola. Se nota sola. Y la invitación es que seas esa hormiga, que salte, que quiera aprender nuevas cosas, que quiera adquirir nuevos conocimientos, que aparte de coger habilidades en términos profesionales, herramientas ofimáticas o lo que sea, seas persona. Porque de nada vale que seas el más berraco de todos y como persona sea indeseable. Así que tenemos que ser íntegros y completos en todo el sentido de la palabra. Y por eso les quiero presentar una herramienta poderosa, una herramienta espectacular que me fascina. Y yo la veo como un complemento. Óigame, campeón y campeona, un complemento de Excel. Si tú sabes Excel o estás aprendiendo Excel porque lo es de manejar muy bien, también tienes que aprender a manejar esta herramienta que te voy a presentar. Y es una herramienta ofimática y también es de Office y se llama Power BI. ¿Qué es Power BI, campeón y campeona? Power BI es una herramienta de Microsoft y hace parte del paquete de Office. Ahora, Power BI es diseñado para esto: inteligencia de negocios. Vean ahí, campeón y campeona. Negocios. Es decir, que esta herramienta me va a permitir transformar datos, me va a permitir a través de unos volúmenes impresionantes de datos darle vida, darle un análisis poderoso. Así que los videos anteriores o las charlas anteriores nos enfocamos mucho en Excel y hoy me quiero enfocar porque les quiero dar este regalo, campeón y campeona, y es que empieces a explorar sobre esta herramienta que se llama Power BI. Ahora, es un complemento de Excel. No significa que Power BI es mejor que Excel y no significa que Excel es mejor que Power BI. Yo los catalogo como un complemento, que si tú dominas esas dos fuentes, Excel y Power BI, te digo que vas a ir solo, pero solo, mejor dicho. Ahora, mira, campeón y campeona, que Power BI hace parte de la suite de Microsoft y me voy a enfocar en varias partes. La primera, Power BI
está en 3 elementos. Número 1, Power BI Desktop, que es esta que ustedes ven acá, que es simplemente descargar el software o la aplicación e instalarlo en el escritorio o en esta computadora. Y esa es Power BI Desktop. Ahora viene una segunda versión de Power BI, que es Power BI Móvil. Campeón y campeona, ya los datos, ya todos esos dashboards que creemos, ya los podemos visualizar desde un smartphone, desde una tablet. ¿Vos te imaginas eso? Ya la junta directiva, ya el gerente, los directores o cualquier persona de cualquier organización puede tener la información a la mano, y eso es poderoso. Y tenemos una tercera herramienta, campeón y campeona, que es Power BI Service, es decir, que es Power BI en la nube. Entonces Power BI se enfoca en estas tres ramas: Power BI Desktop, que es el escritorio; Power BI Móvil, que se puede mirar desde un celular o desde una tablet de cualquier smartphone; y también Power BI Service, que es desde la nube. Ahora, mira esto, campeón y campeona. Resulta que Power BI se enfoca, o mejor dicho, es la consentida. Yo voy a hacer un corazoncito de Microsoft. ¿Por qué la consentida? Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Piquitos para esta aplicación. Y es que resulta, campeón y campeona, que cada mes esta aplicación se está actualizando. Es decir, que cada mes generan nuevas gráficas, nuevos rendimientos, nuevas funciones, nuevas variables. Entonces, por eso Microsoft está enfocado en este tema, porque es una tendencia. Escúchame bien, campeón y campeona, esto va a ser una tendencia. Guerra avisada no mata soldado. A lo mejor muchas personas desconocen de esta aplicación, pero en 5, en 10 años, esta aplicación va a ser como Excel, conocida. Así que si tú llegas primero al mercado, adivina qué pasa: te puedes comer una mejor tajada en el mercado. Te recuerda, va a ser tendencia. Está en ti, campeón y campeona, si escuchas o no escuchas. ¿Listo? Ahora acá vamos a ver un abrebocas de esta herramienta, porque esta herramienta es como Excel. Yo lo catalogo el universo de conocimiento y aprendizaje. De hecho, en mi canal de YouTube estoy montando un curso totalmente gratuito sobre esta plataforma también de Power BI. O sea que al final, espérate hasta el final para mostrarte cuál es ese curso y adicionalmente cuáles son las redes que me puedes seguir. Aparte de que todos los lunes estamos aprendiendo Excel en vivo también. Entonces, mejor dicho, tenemos mucha tela para cortar. Ahora, Power BI, esto es la introducción, ya en esto lo vemos en ejecución. El primer paso de Power BI es que conectar datos. Es que resulta que Power BI me permite conectar datos de diferentes fuentes. Me permite conectar datos desde Excel, desde un blog de notas, desde la web. Me permite desde servidores, desde bases de datos como Access, como query. Hay muchas conexiones. También podemos conectarnos a Google Analytics. Hay muchas conexiones que podemos realizar con Power BI, que ya las vamos a ver. Entonces tenemos conectar, y también tenemos acá la siguiente fase que se llama transformar. Es que resulta, campeón y campeona, que es que yo conecto la información y esa información hay que transformarla, es decir, hacerle una serie de
pasos para transformar esa información y obtenerla como nosotros queremos o que sea acorde a un modelamiento de datos. Porque a veces extraemos la información y es una información que no es fácil de manejar. Entonces, en esta transformación, a través del lenguaje M, que es Power Query, que esta herramienta también la tenemos en Excel Power Query, lo que hace es transformar esa información y ya la vamos a ver más adelante. Vamos para el siguiente dato, y es que ya de transformar la información sigue el modelamiento. Es que aparte de transformar, tengo que hacer una serie de modelamientos. Es decir, tengo que construir unas funciones como en Excel, solamente que acá en Power BI se llama DAX. El lenguaje DAX. Y este lenguaje también lo podemos encontrar en Excel. ¿Cómo? Como Power Pivot. O sea que mira que Power BI es la combinación de Power Pivot, de Power Query, y adicional vamos a hacer unos gráficos que es más fácil construirlos que en Excel, porque construir dashboard en Excel es poderosísimo, pero conlleva un poquito más de tiempo. Ahora, luego de hacer ese modelamiento con el lenguaje DAX, que es con Power Pivot, ya sigue, ahora sí, voy a ponerlo acá otra vez. El primer paso, recuerden conectar. El segundo paso, recuerden transformar. El tercer paso, recuerda que es modelamiento. Y el cuarto paso, ya sí sigue la parte visual. Y acá es donde vamos a darle vida a esos a esa información o a esos datos. Que, resumidas cuentas, un dashboard es tomar indicadores principales de una organización, de un proceso, de cualquier cosa que queramos imaginarnos y hacer un monitoreo constante de esos indicadores principales. Entonces, luego de la introducción, ya ahí sí vamos a darle candela y fuego a esto. ¿Quién quiere ver? ¿Quién quiere? Quiero que me pongan fuego, fuego, fuego y me digan quién quiere ver trabajar esta aplicación ahora sí después de la introducción. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Muy bien, muy bien. Excelente, veo muchos fuegos, me gusta, me gusta. Excelente, muchos dicen yo, fuego, fuego, fuego. Muy bien, fuego, excelente. Entonces, vamos a aplicar cada uno de los pasos que vimos anteriormente y los voy a enfatizar otra vez porque es muy importante que entiendas la estructura. Recuerda que si queremos construir un edificio siempre debemos de iniciar por los cimientos, por las vigas, por penetrar hacia abajo para ya después construir hacia arriba. Te recuerda que es conectar datos, luego transformar datos, luego modelamiento y por último visualización. Ahora, campeón y campeona, si ustedes ven, esta es la plataforma de Power BI y es muy parecido a todas las herramientas de Office. Mira, tiene una barra de menú, cada barra de menú acompaña unos iconos. Por acá podemos hacer filtros, por acá están las visualizaciones y por aquí van a estar nuestras tablas. Entonces, mira aquí, campeón y campeona, que vamos a hacer el primer paso y es conectar datos.
pero es que yo puedo conectar datos, mira, desde Excel, desde SQL Service, pero si yo le doy clic acá, mira lo que me aparece. Yo puedo conectar desde Analytics Service, desde texto o un archivo de texto o CSV, desde la web. Y si yo le doy acá en más, mira esto, lo que va a pasar. Mira todo el abanico que vamos a tener para transformar datos o para conectarnos. Ahora, esta herramienta es tan poderosa que mira, tenemos para conectarnos de un archivo XML, un archivo formato JSON o JSON, una carpeta también puedo conectar, en una carpeta Excel la puedo extraer toda de una vez, un archivo de PDF, conectarme a SharePoint y puras bases de datos, Service, Oracle, IBM. Mira todo lo que podemos conectar acá en esta herramienta. Mira, por eso se le llama inteligencia de negocios. Y es que, aunque Excel es una herramienta poderosa, tiene una limitación. Y es que después de cierto volumen de datos, ya Excel no empieza a responder de una forma adecuada. Y para eso son estas aplicaciones, para modelar millones de datos, millones de datos. Entonces, mire todo lo que nos podemos conectar. Desde un correo, mira. Todas son estas fuentes desde Google Analytics, como te lo decía antes, mira. Entonces, hay muchas extensiones que yo puedo conectar. En este caso, me voy a conectar porque quiero mostrarles cómo se puede hacer desde una página web, aunque lo podemos hacer directamente desde Excel. Pero quiero darles este regalo, que sea desde una página web. Y aquí yo tengo, mire que yo acá tengo una página de Wikipedia normalita. Y yo quiero mirar o quiero modelar cuáles fueron los equipos que ganaron un mundial. Entonces, si yo navego sobre esta página, mira lo que pasa. Encuentro puro contenido. Y por acá abajo vamos a encontrar, empezamos a ver tablas. Estos son tablas campeones y campeonas. Y mira que esta tabla se llama palmares. Y acá tenemos los campeones, mira, Brasil, Alemania, Italia. Y estos son los campeones con sus respectivos años. También tenemos subcampeón, tercer puesto y cuarto puesto. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente copiar la URL de esta página web. Y luego me voy para Power BI de nuevo y le voy a decir obtener datos. Y luego vamos a escoger esta opción de web. Luego de esta web, vamos a darle clic acá y esperamos que nos cargue el modelo. Hay que tener claro también aquí campeón y campeona, y es que Power BI trabaja con esto, con memoria RAM. Es decir, que debemos de tener, dependiendo de los datos que vamos a modelar, si es unos modelos de datos muy robustos, se considera que sea un computador de una memoria RAM buena, ¿cierto? Entonces acá, dirección de URL, le vamos a dar clic derecho, pegar. Y ahora ya le vamos a decir acá, aceptar. Es el aquí lo que está haciendo Power BI, es coger esa información que tenemos en esa página web y la vamos a traer a Power BI. Entonces, algo que hay que tener muy importante y es que yo puedo conectarme de varias fuentes, es decir, puedo traer una información de la nube, puedo traer una información de Excel, puedo traer otra información de un archivo de notas, de blog de notas, y combinarlas todas.
escúchame ahí, campeón y campeona, conectarlas todas. Es decir, que si yo tengo acá, hagamos de cuenta que este es el archivo Excel, acá es el archivo que tengo en internet, una URL, y acá un archivo CSV. Yo puedo traer todo esto a Power BI. Y lo mejor de todo, campeón y campeona, es que yo puedo coger toda esta información y modelarla de diferentes fuentes de datos. Esto es impresionante, esto es una cosa de locos campeones y campeonas. Entonces mira que acá yo ya tengo aquí las tablas que toma de esa URL. Entonces vamos a ir mirando, mira esta tabla, acá campeones, y la que nos interesa es esta. Recuerdan que habíamos visto palmares. Entonces la vamos a seleccionar y le vamos a decir el segundo paso, que es transformar. Entonces ya vimos el primer dato, que es conectar. Ya vamos para el segundo paso, que es transformar. Entonces vamos a darle acá a transformar datos. Y ya Power BI nos va a abrir una nueva ventana, un nuevo escenario. Y mírenlo acá. Esa nueva ventana les presento, campeones y campeonas, y se llama Power Query. Y este Power Query también lo tenemos en Excel. Es que Excel definitivamente es una herramienta poderosa que a veces conocemos, pero mejor dicho, cosas muy poquito, pero Excel tiene un potencial impresionante, un potencial extraordinario, porque en Excel también podemos conectar datos de diferentes fuentes, también nos podemos conectar desde una URL, mejor dicho, esto que vamos a ver acá también lo podemos hacer en Excel. También nos podemos conectar a un archivo Excel, uno de CSV, y unir todo y empezar a modelar todos esos datos. En Excel también lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces mira acá, y es que acá tenemos la barra de fórmulas como en Excel. Y mira este lenguaje. Este lenguaje se llama el lenguaje M. Y a veces el lenguaje M es un poquito alcahueta, porque automáticamente él se va construyendo a medida que vamos haciendo unos pasos. No obstante, no significa que es bueno, y curiosidad, un poquito de ingresar ahí un poquito, pellizcar a ver qué significa este variable, qué hace aquí, qué hace acá, para entender un poquito, porque dependiendo del caso o de la necesidad, vamos a necesitar aprender un poquito del lenguaje M. Entonces mira, él acá tenemos unos pasos aplicados. Él me dice que se conectó desde un origen, y acá ya estamos ubicados acá en el tipo de campo. Y mira aquí, campeón y campeona, esta variable de acá, mira cómo se conectó esta información. Y esta información yo creo que no se puede hacer mucho. ¿O ustedes qué dicen? ¿Que con esta información yo puedo hacer algo? ¿Ustedes qué dicen ahí, campeones y campeonas? ¿Ustedes qué dicen ahí, campeones y campeonas? Que se puede modelar algo así como está la estructura. Por ahí vi que era complementos de Excel, y sí, esto es un complemento de Excel, campeón y campeonas, porque es de aprender esta herramienta, porque muchas de las bases de acá que vamos a ver de Power BI se ven en Excel. Así que sí es un complemento de Excel, y sí o sí lo tienes que aprender a manejar también, así sea otra suite de Office, pero es un complemento de Excel. Así que quiero que me digan, ¿se puede modelar con estos datos, sí o no?
Veo muchos con cara de... Unos dicen se puede. Otros dicen... Vamos a ver. Vamos a ver. Yo sé que esto al principio es un poco complejo, pero yo sé que con la práctica van a ir aprendiendo, van a ir aprendiendo. Acá dice que es una tabla, no sabía esta herramienta. Acá dice claro, claro, sí, sí. Y es verdad, uno con esta información se puede modelar, pero para yo modelarla tengo que realizar una transformación, porque así como yo la tengo, no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer acá? Es que mira, el primer paso es que el encabezado lo tengo en una fila. ¡Ay, Dios mío bendito! Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo hago para que este encabezado de esta fila sean los encabezados de mis columnas? Entonces, para eso, vamos a irnos para transformar. Y mira cómo es de alcahueta. Recuerda que esto que estamos viendo acá también lo vamos a encontrar en Excel. Es exactamente igual. ¿Listo? Mira, yo tengo acá algo que se llama usar la primera fila como encabezado. Ok. Entonces si le damos clic acá, le vamos a decir usar la primera fila como encabezado. Mira lo que pasa aquí, campeones y campeonas. Ya tenemos la primera fila como encabezado, ya la tenemos acá. Y mira el lenguaje M que creó por nosotros. Nosotros no hicimos absolutamente nada, lo hizo Power Query. Y mira lo más maravilloso, y es que me creó un nuevo paso. Es decir, que estos pasos es como si fuera una grabación de macros en Excel. Que cada vez que yo actualice, y esto es lo poderoso de esta herramienta, es que yo cada vez que actualice la información, Power Query va a recorrer esta serie de pasos. Y yo me puedo devolver también, mira. Si yo le doy acá en esta opción, mira, se me devuelve la tabla como yo la tengo, como inicialmente la tenía. Y si le doy acá, ya me va cambiando. Y vamos a seguir avanzando en esta transformación porque acá no podemos hacer muchas cosas. Y yo quiero evaluar solamente los campeones. Entonces el subcampeón de esta columna la voy a eliminar, voy a presionar clic derecho y le voy a decir acá, quitar. Y acá el tercer puesto igual, quitar, y el cuarto puesto igual, quitar. Y ya tenemos acá las selecciones. Pero es que tenemos acá unos datos vacíos y yo quiero quitar esos datos vacíos. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy acá al filtro y como en Excel, vamos aquí en campeón y le vamos a decir quitar en blanco y vamos a decirle aceptar. Y mire que aquí ya tenemos una tablita, pero mira, esta información de acá está un poco, está junta. Entonces hay que separarla. ¿Cómo la vamos a separar? Presionando clic derecho. Recuerda, y acá les voy a hacer una recomendación, y es que si no te acuerdas de nada, presiona el super clic derecho. Así le cataloga el super clic derecho. Y acá, mira, como en Excel tenemos algo que se llama, voy acá a utilizar reemplazar los valores. ¿Para qué? Es que yo le quiero decir a él que es que me reemplace. Mira, esto de acá. Quiero que me reemplace el signo de, o abre paréntesis. Y lo voy a reemplazar por nada, como en Excel, tal cual, aceptar.
y ya se me quitó. Y adicionalmente presiono clic y le voy a reemplazar los valores y vamos a reemplazar la otra. El cierra paréntesis y presionamos aceptar. Y ahora vamos a separar esto como en Excel, como en texto en columnas. Entonces mira que esto es, mejor dicho, campeones y campeonas, si ustedes saben Excel y empiezan a dominar un poquito esa herramienta de Excel, las herramientas de Office, cualquier herramienta, cualquier complemento de Excel, tú te puedes familiarizar y puedes absorber la información mucho más rápido. Ahora vamos a decirle acá y le vamos a decir dividir columna, le vamos a decir por delimitador. Le vamos a decir es que quiero que es que aquí me sale un espacio. Entonces lo que voy a hacer es algo mejor. Voy a quitar las comas que ustedes ven ahí. Le voy a decir reemplazar los valores. Y le vamos a decir que me reemplace las comas por nada. Y mira el lenguaje M lo que me va diciendo. Igual, como en toda función de Excel que se menciona o se abre una función con el símbolo igual y me dice table.replace value y me dice, es que el valor a reemplazar es la coma y me lo va a reemplazar por nada. ¿En dónde? En la columna campeón. Entonces mira que aunque no sabemos un poquito del lenguaje M, como ya sabemos qué paso hicimos, vamos entendiendo cómo funciona este lenguaje. Y mire lo que yo les decía, vamos creando una serie de pasos. Es decir que yo me puedo devolver para acá. ¿Cómo? Presionando clic acá y mira, vuelvo al inicio. Pero si yo me voy para acá, vuelvo al final. Y eso es lo que va a hacer Power Query por nosotros. Imagínate esto, campeón y campeona, en Excel o en Power BI. Tú esto solamente lo vas a hacer una sola vez. Y ya cada vez que actualicemos la información, Power Query lo va a hacer por nosotros. Eso se llama mejorar la productividad. Eso se llama ganar tiempo. Eso se llama conocer las herramientas. Yo siempre he dicho algo, campeón y campeona, que las herramientas se hicieron para aprovecharlas. Y tú naciste para pensar, no para hacer cosas operativas. Dejemos que las herramientas hagan las cosas operativas por nosotros. Tú naciste para generar ideas, porque algo de que sí estoy totalmente seguro y es que estas herramientas y la tecnología no va a pensar por nosotros, no va a generar nuevas ideas. Para eso estás tú campeón y campeona. Entonces ahora vamos a separar esto. Vamos a dividir por columnas y le vamos a decir por delimitador. Y ahora le vamos a decir acá que me va a separar esto por espacio. Él automáticamente me lo detecta. Esto es poderoso. Presionamos a aceptar. Ay, mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Es que yo ya aquí ya separé esta información. Y ahora debemos de hacer otro pasito más. Otro pasito más para ya poder analizar la información. Voy a eliminar esta columna de campeón. Lo voy a quitar. Y voy a trabajar solamente con... Voy a mirar que eliminé. Voy a eliminar, mira. Voy a mirar que eliminé y yo acá puedo, esta X que hay acá, le voy a dar clic acá para deshacer el paso anterior. Y voy a darle de nuevo acá, clic derecho, quitar. Y ahora sí, ya tengo una información. Y acá esto lo voy a separar. Y lo voy a separar por espacio. Y acá tengo el espacio. Le vamos a decir aceptar.
y voy a eliminar de nuevo esta columna. Mire que estamos transformando esto y quiero separar esta parte de acá. Entonces quiero quitar esto. La idea es hacer las transformaciones y quitar la información que no nos sirva, para tener la información más limpia, más pura, para poder modelar. Vamos a darle otra vez el super clic derecho y le vamos a decir dividir columna y vamos a utilizar esta herramienta por posiciones. Y es que mira, hay algo particular y es que estas siglas siempre son de 3 caracteres. Mira, Argentina es AR, Francia es FRA, Uruguay es URU. Entonces vamos a darle el super clic derecho y luego acá dividir columna y le vamos a decir por posición. Y luego de posiciones le vamos a decir que especifique las posiciones en las que se va a dividir la columna de 0 a 4. Le vamos a decir aceptar. Y mira, ya aquí tenemos una columna separada del nombre. Y voy a quitar ese de Alemania también. Le vamos a decir acá reemplazar. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hago todo esto? Y es que una de las visualizaciones que más adelante vamos a ver es que yo puedo modelar esto en mapas. Y entonces, esta Alemania está errado porque tiene corchetes y tiene esa N. Entonces la idea es depurar toda la información una sola vez. Y vamos a reemplazar por nada. Ok. Vamos a seguir el siguiente paso y es que yo quiero que estas columnas que ustedes ven acá no las tenga en columnas, sino que las quiero en filas. ¿Cómo así? ¿Eso se puede? Sí, con el super qué. Quiero que me digan qué presiono. ¿El super qué? ¿El super qué? ¿Qué presiono, por favor? Vamos a ver si están súper atentos. ¿El super qué presiono? Quiero que me digan qué presiono, el super qué. Vamos a ver si están atentos. Quiero que me digan qué presiono, el super qué. Ya respondió la mire, el super clic derecho. Muy bien, campeones y campeonas. Están súper atentos, super clic derecho, muy bien, fuego, 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 fuego. Claro, y es que yo con el super clic derecho tengo muchas herramientas y es que mira que yo acá tengo anulación de dinamización de columnas. Vamos a presionar clic, ¿qué pasa? Mira lo que pasa. Mira lo que pasa, campeón y campeona. Mira lo que pasa. Ya tengo toda la información, pero en una sola columna. Y esta parte de acá sí la podemos modelar. Esto sí lo podemos modelar. Porque esta es la idea, campeones y campeonas, y esto también sirve para Excel. Cuando vamos a modelar datos, siempre debemos de tenerlo en tablas, pero preferiblemente en tablas verticales y no horizontales. Porque mira, ya tengo toda esta información en una sola columna. Y mira que antes lo teníamos así. Entonces yo realmente acá yo no podía modelar nada. ¿Por qué? Es que si quiero el campeón de 2, no, solamente puedo tener esta información. O sea, no puedo utilizar toda la información sino por columna. En cambio, si yo le doy esa dinamización, mira lo que pasa, ya ahí sí puedo modelar la información. Y vamos a eliminar este atributo, le vamos a dar clic derecho, quitar.
Y acá vamos a cambiar el nombre. Clic derecho y le vamos a decir cambiar nombre. Le vamos a decir acá año y presiono aceptar. Entonces mira aquí campeón y campeona. Y es que ya con esto ya transformamos la información. O sea, ya aquí ya transformamos. Y mira, yo acá también puedo utilizar esto. Ordenémoslo. Ya de berraquera, ordenémoslo. Y vamos acá a ordenarlo. Y ya me ordenó los años de menor a mayor. Para que se vea más visible. Entonces, mira campeón y campeona. Yo de esta tabla que traímos de un archivo, mejor dicho, conectarnos de internet. Esta tabla. Mira campeón y campeona en lo que se convirtió. Una maravilla. Quiero fuego. Si les gusta esta parte, quiero fuego. Y es que lo mejor de todo es que yo esto lo hago solo una vez. Ya Power Query va a hacer toda esta serie de pasos por nosotros. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Simplemente actualizar, presionar una herramienta que se llama actualizar y ya. Entonces, recuerda que esta herramienta de Power Query la encontramos en Excel. Sí, en Excel también la podemos encontrar. Es más, les voy a mostrar en dónde la pueden encontrar. Entonces, Power Query es una herramienta poderosa y que muy pocas personas la conocen. Muy poquitas personas la conocen y muy poquitas personas le sacan el verdadero provecho que tiene. Entonces veo muchos juegos, así que veo que les está muy interesante esta charla, esta explicación. Veo muchos juegos y me encanta. Entre más juegos, más me enciendo y más. Campeones y campeonas. Yo me emociono y me empeliculo y me encanta compartir el conocimiento y transmitirles el poder del conocimiento, porque no tenemos fronteras, no tenemos límites para aprender. Así que esa es la invitación. Fuego, esa es la invitación. Y mira que acá en Excel yo tengo algo que se llama en datos, obtener datos. Y es que esto de obtener datos es Power Query. Imagínate, eso es Power Query. Entonces lo que aprendimos lo podemos hacer también en Excel, campeones y campeonas. Puedes traer una información desde internet y hacer lo que hicimos. ¿Vos te imaginas que te diga alguien, estás trabajando y te diga alguien, ves que necesitamos tabular la siguiente información, que son unos 5.000 registros que están en una tabla de internet? Entonces tú empiezas a sentir como un fresquito. Menos mal, yo estuve en la charla de ese man que es todo loco, ese man peliparadito, y es que fuego, parecía que se iba a quemar ese man. Pero aprendí algo. Y es que, campeón y campeón, aprendiste cómo conectar datos de internet y lo puedes hacer en Excel. Entonces, mira que este espacio te va a servir para eso. Y tú, cuando termines el trabajo y conectes esa información, vea, vas a levantar pecho, pero con humildad, porque nunca nos debemos de sentir más
que otros campeones y campeonas. Con humildad, con la frente en alto, pero con humildad. Con la humildad y la certeza de compartir, de transmitir conocimiento. Nunca nos debemos de sentir más que alguien por un simple cargo, por simplemente una situación económica, no. Porque tú para brillar campeón y campeona no necesitas aplastar a nadie, no necesitas pasar por encima de nadie. Tú puedes brillar por luz propia. Escúchame bien, campeón y campeona. Puedes brillar por luz propia. Es más, el verdadero líder, el líder genuino, es el que levanta al otro, al que le da la mano y le dice: ven, caminemos juntos. Si no sabes, yo te enseño. Si no sabes, yo te muestro. Pero siempre y cuando quieras. Porque si no quieres, yo no estoy aquí para ayudarte. Yo no estoy para servirte porque no quieres, pero si tú verdaderamente quieres, campeón y campeona, yo te levanto y yo te enseño y juntos caminamos y juntos llegamos a la meta. Ese es el verdadero líder. El líder no te lo da un cargo, el líder no te lo da una posición social, el líder no te lo da una posición económica. El verdadero líder genuino te lo ganas con admiración e inspiración a otras personas a que sean mejores personas. Así que apréndate esto, campeón y campeona, no lo olvides. Entonces, ahora sí, entrando y volviendo en materia, voy a cerrar este archivo de Excel y sigamos con Power BI. Y es que ya aquí vamos a darle cerrar y a aplicar. Entonces ya lo que va a hacer Power BI o Power Query es coger esa información y traerlo a Power BI. O sea que todo lo que hicimos en esa ventana de Power Query lo vamos a traer a Power BI para hacer el siguiente paso. Recuerda que el primer paso fue conectar la información, el segundo paso fue transformar la información y el tercer paso es, ¿adivina qué? Modelamientos. Y es que resulta que en Power BI yo también tengo muchas funciones, así como en Excel. Tengo funciones, pero las funciones son en inglés, pero son similares a Power BI. Ahora, Power BI tiene una particularidad, y es que, a diferencia de Excel o las funciones de Excel, es que Excel puede trabajar con referencias, es decir, yo puedo trabajar funciones en celdas. Pero es que yo en Power BI o en Power Query, yo solamente puedo trabajar en columnas y en filas. Yo ya no tengo esa gabela. De... Acá me dice una pregunta: ¿por qué no transformar desde el mismo Power BI? Excelente pregunta, Janet. Se hace o se recomienda desde Power Query porque cuando tú haces las transformaciones desde Power BI no se te quedan grabadas. Es decir, que todas las transformaciones que tú haces desde Power BI ya no queda esa serie de pasos, y puede que uno de esos pasos que tú hiciste haga que, por ejemplo, un dato tú lo cogiste y lo transformaste en texto, y ya cuando actualices la información vuelve y se te vuelve numérico. Entonces ahí ya se te pierde esa transformación. De la recomendación, todas las transformaciones hay que realizarlas en Power Query. Ahora, y adicional, porque en Power Query tenemos muchas herramientas que no tiene desde el mismo Power BI. Entonces, volviendo otra vez en materia, yo en Excel puedo hacerlo. Yo Excel hago las funciones en celdas, en referencias. En cambio, yo en Power BI o en Power Query solamente lo hago en filas sin columnas.
Entonces acá es un poquito complejo porque una función que yo haga se va a replicar para todas las columnas. Voy a poner un ejemplo, aunque no viene al caso, pero es para mostrarles. Y es que mira que yo acá tengo el lienzo y acá es donde voy a tener los grafiquitos. Acá es donde voy a hacer los gráficos. Pero es que yo acá puedo visualizar las tablas, todas las tablas que tenga. En este caso tengo una sola tabla. Y acá yo puedo visualizar en esto de acá todas las tablas relacionadas. ¿Cómo así? Sí, es que yo acá tengo una tabla, pero yo les dije que yo puedo conectar diferentes tablas. Entonces acá puedo tener una tabla, acá otra tabla, y yo le puedo decir, vea, es que esta tabla A y esta B se va a relacionar con esta de acá, y esta se va a relacionar con esta de acá. Entonces mira que yo acá puedo conectar todas las tablas que desee. Pero entonces vamos para aquí a datos. Y digamos que esto, digamos que son las ventas, como para mostrarles un ejemplo. Y les voy a decir que es que acá voy a seleccionar esta columna. Y acá en nueva columna le vamos a decir, y yo le voy a decir, es que esta columna o el año se va a llamar esta columna venta total. Por poner un ejemplo, aunque sabemos que obviamente estos son los años que quedaron campeones, pero para mostrarles, esta tabla se va a llamar ventas total. Y es que las ventas totales va a ser igual al año. ¿Por qué el año? Porque es la columna, yo ya manejo acá las columnas. Te lo voy a decir que esto es igual a, mira, tenemos la tabla, y es que esta tabla de acá, campeón y campeonas, mira, tenemos el nombre de la tabla con su respectiva columna, año, selección 1, selección 2. Y es que, mira aquí, y es que esta tabla de acá, nueva columna, vamos a volverlo a hacer, y vamos a colocar aquí ventas total, va a ser igual a Palmares, y es el año, y yo esto lo puedo multiplicar, digamos que por el 0.16, que equivale al 16%. Y es que si yo presiono Enter, mira, fuego, 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 vea, fuego, 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 eso es fuego por todos lados, y me gusta esto, vea, fuego por todos lados, excelente. Es que miren que acá yo ya tuve esto, y es que el valor total, miren acá, campeones, ya me multiplica, pero a todas las columnas, me multiplica todas las columnas por mí. Entonces todas las funciones que yo realice acá se me va a replicar en todas las filas. Deben de tener en cuenta eso, y es que Power BI y Power Query trabajan a nivel de filas y columnas, no a nivel de celdas como en Excel. Y le vamos a decir acá, por ejemplo, que las ventas totales, le vamos a crear una nueva columna, y le voy a decir que es que las ventas va a ser igual a las ventas total más el año. Miren acá. Y entonces acá lo que le estamos diciendo es que, vea, cójame esta columna y súmeme esta otra columna, y yo presiono Enter y él automáticamente va a hacer por mí.
Ahora, esto tiene muchas funciones, campeones y campeonas. Esto simplemente es un abrebocas del poder de Power BI. Y que todo esto lo vamos a aprender en mi canal de YouTube, Aprende y Enseña Excel. Así que, ¿qué esperas? Y suscríbete de una vez. Inclusive ya hay unos tips adelantados sobre eso. Entonces mira que acá ya tenemos las ventas. Y es que yo también acá le puedo colocar un formatico. Yo quiero que sea un formato de pesos. Entonces presionamos clic y ya ese pesos, mira, ya lo tengo acá y lo voy a quitar decimal. Entonces aquí ya aprendimos cómo crear columnas calculadas. Pero aparte de las columnas calculadas, campeón y campeonas, que yo puedo hacer unas medidas. ¿Cómo así que medidas? La diferencia es que las tablas calculadas consumen RAM a medida que vamos trabajando. A cambio, las medidas solamente consumen cuando se modelan en los gráficos. ¿Cómo así? Sí, yo voy a construir una nueva medida, y para construir una nueva medida yo me voy para acá a la tabla y le voy a decir, vea, nueva medida. Y es que esta nueva medida yo le voy a decir, vea, es que yo esta medida la voy a llamar número de títulos, para saber cuántos triunfos o cuántos campeonatos ganaron los equipos. Y yo para eso le voy a decir, vea, es que hay una función que se llama count. Y count me dice, cuenta los números de una columna, es decir, que me va a contar el número de registros de una columna. Y es que yo en la columna de años tengo en cada fila tengo el número del año que ganó un equipo. Entonces yo le voy a decir que count es igual a Palmares, a la columna de Palmares, año. Ok. Mira que yo acá, yo ya presiono Enter y ya creé esa medida. Y esa medida la podemos modelar en los modelamientos o en las visualizaciones. Y yo ya también puedo crear otra medida. Siempre se recomienda, campeón y campeona, es que para hacer modelamientos de datos, utiliza las visualizaciones. Debemos de crear siempre medidas. Siempre debemos de crear medidas, que así se llaman en Power BI, pero en resumidas cuentas son funciones, fórmulas o como lo quieras llamar. Ahora vamos a llamarle esta, que son las ventas. Y para eso hay una función que se llama sum, que es lo mismo que en Excel, que es la función suma, solo que acá es en inglés. Y vamos a decir que me sume la venta. Y cierra paréntesis y presionamos Enter. Pero mira lo que me sale. El nombre de ventas ya se usa en una columna. Es decir, que no se permite utilizar nombres para medidas igual a nombres que tengamos en columnas calculadas, que fue la que hicimos. Entonces, le vamos a decir cerrar y le vamos a decir que aquí las ventas va a ser a ventas medida para diferenciar. Quiero que vean algo, campeones y campeonas. Cada que tú creas una medida, aquí te sale una calculadora. Y cada que tú creas una columna calculada, te sale este ítem de acá. Es como una creación de una columna. Cuando la información es texto, no aparece nada. Y cuando la información es un valor, aparece el icono de sumatoria. Ok. Entonces ya vimos algo que se llama, voy a repetir los pasos: conectar datos. Luego tenemos acá algo que se llama transformación de datos. Y luego sigue algo que se llama modelamiento, que son todas esas funciones que creamos, que fue lo que hicimos ya.
Y ahora sigue el último paso, que es el más bonito, el más chévere, y es el que la gente ve o la gente le gusta porque es bonito. Pero lo poderoso no es lo bonito, es esto de acá, esto es lo poderoso. Ahora, se me olvidó decirles algo, y es que esta función es de acá, este zoom, esto es lenguaje DAS. Y yo les decía al inicio, y es que este lenguaje DAS también lo encontramos en Excel. Imagínate tú, imagínate. ¿Cómo así? Hasta ahora me doy cuenta que Excel también maneja el lenguaje DAS. Yo no te creo. Y sí, imagínate. Y es que, ¿dónde vamos a encontrar este lenguaje DAS? Ustedes no se lo van a creer, porque es que es poco creíble. Pero sí, esto se llama Power Pivot. Y es que el Power Pivot yo lo puedo encontrar. Miren esta belleza. Esto ustedes sí no se lo van a creer. Y es que esto va a estar en las tablas dinámicas. Es que uno en las tablas dinámicas a veces conoce lo sencillo, aunque las tablas dinámicas un poquito avanzado, pero hay mucho más avanzado de las tablas dinámicas, y es que yo puedo hacer funciones DAX para modelarlas en las tablas dinámicas. Y es que las tablas dinámicas son poderosas, y las funciones DAX son impresionantes, porque hay algo que se llama, y les voy a adelantar un poquito, aunque no lo vamos a ver acá por tiempo, pero hay algo que se llama, eso se llama inteligencia de tiempo. Inteligencia, así como escribo acá, escribo en la vida real. ¿Listo? Inteligencia de tiempo. Y es que yo puedo analizar datos a través del tiempo. Es decir, que yo puedo comparar un dato de hoy comparado con el dato del año anterior, o comparado con los datos de los años anteriores. Puedo traer valores acumulados, compararlos con el mes anterior, compararlos con un trimestre anterior, hacer proyecciones. Todo eso es inteligencia de tiempo, y esto lo hacemos con Power Pivot, y eso lo encontramos en Excel y en las tablas dinámicas. Entonces, miren lo poderoso que es Excel. Mira lo poderoso que es Excel, que cogieron esas herramientas. Microsoft cogió esas herramientas poderosas y las trajo a Power BI. Que sigamos avanzando, campeones y campeonas. Quiero que me digan de 1 a 10 cómo vamos. ¿Cómo vamos de 1 a 10? Fuego, fuego. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? De 1 a 10. Quiero que me digan cómo vamos de 1 a 10. Fuego, 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 fuego. Quiero fuegos. Así me incendio, campeones y campeonas. Dice Luisa 10, Wilfer 10, 10, Wendy 10, muy bien. Lanchi fuego, fuego, Lili Contreras 10, 10. Muchos 10, Santana 9, bien, Lourdes fuego, excelente, fuego, fuego. Liliana y Héctor 10. Excelente, muy bien, me alegra que vamos súper bien, porque sigue la parte más emocionante, sigue la parte más espectacular de todas, pero la más bonita realmente. Excelente, fuego, fuego. Así son los envíos míos, llenos de fuego, llenos de toda la energía y todo el poder, porque me encanta romper los esquemas y los paradigmas de una clase así plana, ¿no?
Entonces se hizo para pasar bueno, para traspasar fronteras y entre todos compartir, entre todos socializar, que sea ameno para todos, tanto para ustedes como para mí, porque yo me divierto mucho. Yo me divierto, yo no sé si ustedes se divierten, pero yo sí me divierto demasiado y espero que esa semillita les quede sembradita. Recuerden que hay que dar ese valor agregado a lo que hacemos. Cuando damos ese valor agregado, campeones y campeonas, de verdad que los resultados tarde que temprano se van a materializar. Pero eso requiere esfuerzo, eso requiere de mucha determinación, de tomar una decisión de hacer cambios de tu vida, porque no es el simple hecho de, te confieso algo, es que uno muchas veces desperdicia el tiempo. El tiempo es el recurso más valioso y más sagrado que tenemos, y por eso te honro, y por eso doy lo mejor en este envío y en cada envío que hago, porque estás conectado, porque estás sacando tiempo, porque me estás dando tiempo tuyo en aprender algo. Entonces para mí es un honor y eso me honra muchísimo. Y es que uno cuando quiere algo, campeones y campeones, adquirir cualquier habilidad, se requiere esfuerzo, se requiere sacrificios, se requiere dejar a un lado muchas cosas que no te enriquecen a ti como persona, como por ejemplo el trasnocho, la rumba, ver las novelas, no sé, cualquier cosa. Deberías de enfocar ese tiempo realmente en cosas productivas. Si tienes un proyecto en la mente, sacar ese tiempo y materializarlo, porque es que el éxito radica, campeón y campeona, en las horas que tú tienes libre, en qué lo haces o en qué lo materializas de forma productiva. Entonces, campeones y campeonas, vamos a aprovechar el tiempo en cosas que verdaderamente nos suma valor, en tiempo que verdaderamente nos suma como persona. Así que vamos a esforzarnos, vamos a correr esa milla extra, y a plasmarnos unas metas cortas que nos va a llevar a ese sueño, a esa meta que tenemos allá, que a veces la vemos inalcanzable, pero cuando lo hacemos en pasos cortos, una sumatoria de esos pasos, yo te garantizo, vea, te lo juro, que vas a llegar, pero hay que dar el valor agregado a lo que tú hagas. Siempre hay que dar el valor agregado a lo que tú hagas. Sal de esa línea de confort. Salte de esa línea de confort. Que adelante de esa línea de confort, está ahí lo que tanto busca, lo que tanto sueñas. Así que sigamos avanzando, campeones y campeonas, porque llegamos a nuestra recta final. Vamos a ver, vamos a seguir avanzando. Y es que yo ya después de hacer estos modelamientos, acá yo ya tengo unas visualizaciones, y es que le podemos dar vida a estos datos acá. Y es que Power BI me brinda todas estas series de iconos. Pero es que aparte de eso podemos descargar más gráficos. Hay muchísimos gráficos de todas las temáticas, de psicología, de energía, de mecánica, financiera, mejor dicho, hay muchísimos gráficos. En este caso, por temas de tiempo, vamos a utilizar estos de acá. Y quiero que veamos, por ejemplo, un gráfico circular sencillo. Vamos a utilizar mejor, un gráfico de anillos, que es más bonito. Y si yo presiono clic acá, mira, yo ya tengo esto acá. Y es que acá aquí se me habilita esto. Es que yo ya puedo traer los datos para acá. Interesante. Entonces, yo acá, por ejemplo, en leyenda voy a traer, ejemplo, la selección 2. Que la selección 2 es donde tenemos los nombres de los equipos. Y mira que él automáticamente me va trayendo acá los nombres.
Ok. Y yo acá en valores puedo traer, por ejemplo, digamos que vamos a traer el número de títulos que fue la medida que creamos. Y vamos a traerlo y arrastrarlo a valor. Ok, míralo acá. Y es que automáticamente ya él aquí me va creando la visualización trayendo datos. Así como cuando uno crea un gráfico en Excel, así más o menos. Solo que en Power BI traemos los datos y es de Excel, podemos seleccionar todas las tablas o toda esa columna para gráfica. Y es que yo aquí tengo una paletica, mira acá, y esto es para personalizar el gráfico. Ok, vamos a darle clic acá. Y es que yo acá la leyenda, yo le voy a decir, yo la quiero de color, por ejemplo, vamos a decir acá color azul oscuro. Le voy a decir que el tamaño es más grande. Ok. Y también le voy a decir que es que yo acá los colores, mira, yo le puedo cambiar los colores que quiera. Por ejemplo, le voy a decir que para Brasil voy a utilizar este, para Alemania este, para Francia ya esto es de gustos, esto ya es de imaginación. Ya esto es pura, como dice el cuento, carpintería, campeones y campeonas. Entonces mira que yo ya aquí ya le pongo este y este acá. Ya esto es simplemente carpintería, campeones y campeonas. Entonces mira que así ya podemos obtener un gráfico. Pero es que vamos para acá y en las etiquetas vamos a colocarle el color azul oscuro y le vamos a decir que el tamaño es mayor. Es que mira, ya aparte, si yo me ubico acá me dice, es que la selección de Brasil, miren acá, ganó 5 títulos y del total de todos los títulos del mundial representa un 23.81%. Vamos a ver quién es el segundo. Alemania. Es que me dice que es que Alemania ha ganado 4 títulos y representa un 19.05%. Entonces mira que de esta forma vamos modelando los datos. Vamos a seguir avanzando a ver qué obtenemos. Y es que yo acá, vamos a poner esta acá y la voy a colocar acá. Y vamos para que se pueda visualizar mejor, yo le voy a decir, tráigame este gráfico, puede ser de columnas. Miren acá, y es que de columna yo le puedo decir, tráigame de nuevo las ventas. Creo que me traiga las ventas, entonces la arrastra valores. Y acá quiero que me traiga ya las siglas. Ok. Entonces mira que yo ya tengo este gráfico. Este gráfico de acá ya lo tengo. Y también le puedo cambiar de color y le voy a cambiar para que siga teniendo como la misma temática. Le voy a poner esto. Y me dice que vea, es que Brasil vendió 11.467. Ok. Y es que yo también acá voy a subir esto para acá. Y voy a colocar este acá abajo.
Entonces mira lo que vamos haciendo acá. Ahora vamos a traer, por ejemplo, este de acá, un trimap. Y es que este trimap lo que hace es que voy a traer acá de nuevo las siglas y voy a traer acá de nuevo las ventas a valores y me crea una, dependiendo del tamaño, el rectángulo es más grande o es más pequeño. Entonces mira que Inglaterra y España son los que han ganado menos, ¿cierto? Y acá en la paleta yo puedo cambiar de nuevo los colores. Mira que acá ya esto es puro carpintería, ya esto es puro diseño, pura imaginación. Ya es como tú te lo imagines, pero lo más importante es que puedas modelar los datos y los puedas transformar campeones y campeonas. Eso es lo más maravilloso de esto, que le podemos dar vida a nuestra información, vida a nuestros datos. Entonces míralo ahí, ya lo tenemos. Y también, voy a ponerlo por acá. También tenemos por aquí uno que se llama tarjeta, este de acá. Es que esta tarjeta campeón y campeona me sirve para arrojar un número único. Les voy a traer, por ejemplo, el número de títulos. Y acá lo tengo. Yo a esto también le puedo colocar por acá, esto tiene bordes que se llama shadow. Y me trae como esto acá como más bonito. Bueno, a este también le voy a colocar lo mismo. Listo. A esta también la voy a colocar. Le podemos cambiar el título pues del gráfico, pero ya por temas de tiempo pues no nos daría, pero se puede hacer muchas cosas. De hecho, les voy a mostrar un informe que yo construí en el departamento pues del área financiera, que yo construí para la empresa. Obviamente son datos ficticios pues obviamente por temas después de privacidad de la información, pero ya más adelante les voy a mostrar lo que ustedes pueden hacer. Listo. Entonces acá el número de títulos. Miren lo poderoso de esto, campeones y campeonas. Quiero que miren que aparte de darle vida a esto, yo le voy a poner acá que esto es, le voy a colocar, por ejemplo, el color de la etiqueta va a ser blanco. Y acá la etiqueta de datos también va a ser blanco. Y listo. Y le voy a decir acá, chao, listo. Pero es que aparte de esto, campeones y campeonas, miren lo poderoso de esto. Y es que si yo presiono clic en cualquiera de los datos, automáticamente todo me va a modelar a ese filtro. Ejemplo, voy a filtrar acá Brasil. Presiono Brasil acá. Y mire lo que pasa. Automáticamente me dice y me cambia el filtro. Es que Brasil ganó en total 5 títulos. Las ventas fueron estas. Miren de acá que acá me la selecciona. Y aparte me dice que es que el 23.81% representa Brasil. Entonces miren lo poderoso que es esta herramienta, y es que todo lo hace en línea simultáneamente. Vamos a mirar por ejemplo España. Bueno, España no tiene poquito, tiene poquito. Esta de Alemania. Me dice que esta es Alemania, estas fueron sus ventas, representan 19.05 y 4 títulos. Ahora, esto también lo podemos hacer en Excel y esto se llama dashboard y esto también lo podemos hacer en Excel. Así que yo tengo también un curso de Excel de cómo realizar un dashboard
esta información, todos estos gráficos en Excel. Entonces mira que acá, ya para finalizar, les voy a mostrar el último grafiquito, y es este de mapa. Y es que este de mapa, dame que acá lo reemplacé, pero no lo quiero reemplazar, sino que quiero crear uno nuevo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, campeones y campeonas? ¿Cómo vamos? Muy buena explicación, gracias, excelente. Bien, bien. Fuego, 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 fuego. Por favor, fuego, fuego. Queremos fuego. Fuego, mover, estamos mover, fuego. Excelente, fuego, fuego, por favor. Genial, fuego, excelente. Vamos a quemarnos de conocimiento. ¡Fuego! Ay, hombre, si pasamos bueno, carajo. Pasamos, pero muy bueno. Yo creo que Jimmy está que dice, este man cuando va a acabar, que está pero enloquecido. No, te cuento que está buenísimo, hay bastantes participantes. No, tranquilo, está buenísimo ahí, siempre bueno con el ánimo que tú tienes, y ahí ya bastantes te conocen, ya saben la frase fuego, ahí están, a meterle candela, dicen por ahí también, y sí, así que adelante, ¿no? Excelente la presentación, Juan David, muchas gracias por todo el ánimo que también nos compartes. Excelente, Jimmy, ya, listo, vamos a seguir avanzando que ya vamos a culminar. Entonces, miren que aparte podemos hacer una visualización de mapa. Es que, mira que es que yo acá, esta visualización de mapa, yo le voy a traer acá, voy a decir la ubicación, voy a traer la selección, el nombre, y miren que acá automáticamente tengo unos punticos, y me empieza a reconocer dónde está ubicada la información. Y es que yo puedo traer, digamos, acá temas ilustrativos en tamaño las ventas. Y mira lo que pasa acá. Es que dependiendo del tamaño, ya son las ventas. Y es que mira, por ejemplo, Brasil ya me dice que vendió 11.467. Argentina me dice 4.598. Y si me voy por aquí, Alemania, y vamos a ver por aquí en formato, y acá en burbuja, yo puedo ampliar el tamaño de las burbujas, vean acá, y puedo, acá hay muchas variables, miren todas las variables que tengo para personalizar. Voy a mirar acá en colores de datos y lo voy a cambiar por el mismo color, para que permanezca el mismo diseño. Entonces mira el poder de esto, campeones y campeonas. Mira esta herramienta tan poderosa. Y vamos a presionar, por ejemplo, de nuevo otra vez. Vamos a presionar Italia. Y me dice que es que Italia ganó 4. Representa el 19.5%. Estas fueron sus ventas. Y mira, está ubicado acá. Y yo corro el mapa. Miren acá. Entonces, esta herramienta es espectacular. Y esta herramienta, aparte de esto, yo la puedo publicar para que las personas o los usuarios interesados puedan obtener esta información, puedan analizarla, puedan modelarla, hacer diferentes análisis. Entonces,
Miren, y esta es la invitación, esto es solamente un abrebocas de todo lo que puedes hacer con Power BI, porque eso es una cosa de locos. Y recuerda, es un complemento de Excel. No significa que Power BI es mejor que Excel o Excel es mejor que Power BI. Las dos son un complemento poderoso. Y es que mira lo que tú puedes hacer con Power BI. Y esto es lo que yo construí en la empresa en la que actualmente laboro. Obviamente acá la información es diferente, pero esto es en Power BI. Y mira que esto está publicado en la web. Mire que a través de una URL yo puedo acceder a esa información. Vamos a ponerlo grande acá, ampliarlo. Y es que yo hice un análisis, por ejemplo, del área de inventario, comercial, ventas, contable, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, un presupuesto y ya indicadores financieros. Ya hablan en términos financieros, ¿cierto? Pues les voy a mostrar lo que pueden hacer. Mira, esto lo pueden hacer, este inicio lo pueden hacer. Listo, simplemente es estética, imaginación. Recuerda que si lo puedes imaginar, lo puedes hacer. ¿Listo? Y es que si yo le doy acá, por ejemplo, en ventas, ¿qué pasa? Tengo esta información de acá. Es que yo tengo varias líneas. Tengo líneas. Esto es, no sé, un cóctel, unos vinos y unos energizantes. Y aparte de eso, yo puedo modelar, por ejemplo, los ingresos, las devoluciones, los ingresos brutos, descuentos, ingresos operativos, el costo, la participación de cada una de gaseosa, vino, energizante, los comportamientos cada mes. Por ejemplo, este es un gráfico que me mide las ventas y las cantidades uno a la vez. Me mide el margen de la utilidad bruta. Tengo las fechas. Y es que si yo presiono, por ejemplo, acá, vamos a presionar, por ejemplo, visualizar mayo. Ok, me modela mayo y quiero mirar, por ejemplo, líneas. La gama baja. Vamos a ver la gama baja cómo representa. Ok, me modela, me dice que la utilidad en mayo fue de 350 millones colombianos. Una utilidad bruta del 11%. Y así sucesivamente. Y es que, mira esto, campeones, vámonos para atrás. Mira, yo acá puedo crear un botoncito y decirle vaya para atrás. Y vámonos para el comercial, por ejemplo, a ver qué podemos ver. Vámonos para acá donde dice más información, que es información complementaria. Todo esto lo puedes hacer. Mira, podemos ver, quiero ver las cantidades diarias. Ok, quiero ver el comportamiento diario de mi negocio o el proyecto que deseas. Quiero ver, por ejemplo, movimiento por zonas. Ok, quiero ver, entonces, mira, aparece por zonas, Bello, Itagüí, son ciudades de Colombia, Antioquia. Que quiero ver por una zona particular, Urabá, por ejemplo. Presionamos clic, ya me modela cómo fue el comportamiento. Entonces me filtra las ciudades de Urabá, Turba, Portador, la participación que tuvo cada ciudad. Me trae la participación por referencia que muevo. Míralas acá, gaseosas, vino, energizantes. Puedo también traer, por ejemplo, les estoy dando un abrebocas de todo lo que vos puedes hacer en Power BI, de todo lo que puedes hacer. Podemos acá, por ejemplo, localizaciones. Quiero ver, por ejemplo, análisis por grupo y me muestra por grupo ya tema geográfico, cómo está representado mis ventas. Entonces, mírenlas por acá, está por acá y con sus respectivos grupos, gaseosa y vino. Mira que por acá es donde tengo más concentradas mis ventas. Entonces si
Si yo con el cursor amplío la información, ya puedo obtener la información de en qué parte está concentrada las ventas. Por ejemplo, acá me dice que el producto energizante vendimos 48.068 unidades en la ciudad de Bello, que equivale a 163 millones. Todo esto lo puedes hacer en Power BI, campeones y campeonas. Por ejemplo, ¿cuáles son mis mayores clientes? Los que más me representan en cantidades, también lo puedo hacer. Entonces, mira, por ejemplo, acá campeones y campeonas. Este es mi top 20 de mis ventas, por ejemplo. ¿Cuáles son mis clientes que más me compran? Por ejemplo, del total de mis ingresos, mi top 20 representa un 56.6% de las ventas. Y también lo puedo hacer por filtros. Por ejemplo, acá lo puedo filtrar y puedo decir, vea, quiero que me filtre quienes me compran más este energizante 750, y entonces todo se va modelando, todo, mira, me cambia automáticamente y me dice que este cliente son los que más compran esa línea de producto. Puedo decirle, por ejemplo, por grupo, quiero que me mires, por ejemplo, la línea de vino, quiénes son los que más me compran. Mira, es que los que me compran vino son estos, esto y estos clientes. Mira todo lo que tú puedes hacer en Power BI. Y esto también lo puedes hacer en Excel, un poquito demorado, pero también lo puedes hacer. Mira, puedo tener líneas de tendencias. Acá, mira, líneas de tendencias acá, lo podemos tener, el comportamiento de las ventas. Podemos hacer un comparativo con el presupuesto. Entonces, mira, por ejemplo, vamos a seleccionar todo. Y me dice, ok, es que tenemos un comparativo de los presupuestos versus las proyecciones reales y cómo se va compartiendo estas dos. Mira todo lo que podemos hacer. Y esto lo podemos hacer con Power BI, campeones y campeonas. Entonces, ¿cómo les gustó? Espero que les haya gustado este contenido a todos ustedes, que haya sido de muchísimo aprendizaje, que les haya sembrado esta semillita de aprender Excel y también de aprender esta herramienta. Quiero fuego. Quiero ver ese chat lleno de fuegos hasta no más, para saber si les gustó esta charla, si les gustó este en vivo, campeones y campeonas.